Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Dwayne Johnson o actualmente Dave Bautista no fueron precursores, sino los que tomaron el testigo de una moda que se impuso en Hollywood desde los años 50. Les hablo de la tendencia de recurrir a los reyes del fisiculturismo profesional como medio para encontrar a los grandes héroes de la gran pantalla. La industria del cine vivió una época de esplendor pectoral gracias al fenómeno del cine de espadas y sandalias, entre los años 50 y 60. Y si bien la memoria colectiva del mundo suele tener más presente clásicos como Ben-Hur o Los 10 Mandamientos, hubo otros bombazos que reventaron la taquilla, como fueron las películas de Hércules. Y ahí estaba un actor y culturista que alcanzó la cima consagrándose como el más taquillero en 25 países, varias décadas antes que Robert Downey Jr. o Tom Cruise movieran billones en la taquilla global. Se trata de Steve Reeves, un intérprete comprometido con su trabajo, entrenado entre los más grandes, pero cuyo talento siempre quedó a la sombra de sus músculos de acero, que demostró sobre las tarimas y ganando certámenes de culturismo a auténticos iconos de la época. ¿No irás a perderte este reportaje de hoy? Deberías conocer al pionero que inició el lucir músculos en la gran pantalla. Pero antes... Soy Alex Coach y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. Déjanos algún like, te leemos en comentarios. Y si ya están listos, ¡vamos a ello! Inicios. Steve Reeves nació el 21 de enero de 1926 en Glasgow, Montana. Hijo de Lester y Golden Reeves. Su padre era un granjero dotado de una magnífica forma física, que murió en un accidente antes de que Steve cumpliera 18 meses. Con 10 años, él y su madre se trasladaron a Oakland, California. Steve siempre estuvo interesado en el desarrollo de su fuerza y musculatura. Su madre, una cocinera y nutricionista excelente, siempre mantuvo a su hijo perfectamente alimentado, con lo que subió conociendo los fundamentos de una dieta equilibrada. Durante su estancia en el instituto, Steve conoció a un entrenador, Ed Yarrick, que tenía uno de los mejores gimnasios del mundo, en el área de Oakland. Vaya suerte. Después de que Ed explicara a Steve sus métodos de entrenamiento y las directrices de nutrición, este tomó la decisión de cambiar el garaje por el gimnasio. El desarrollo de Reeves tuvo una drástica transformación durante los 2 años siguientes, para luego tener un parón, pues tan pronto como se graduó en el instituto, se alistó en el ejército para ir a combatir en la Guerra Mundial. Sirvió en el cuerpo de infantería. Culturismo. Regresó a su patria el 18 de septiembre de 1946. Tras su regreso de la guerra, retomó los entrenos con tal dureza que ese mismo año ganó el Mr. Costa del Pacífico y al año siguiente, en 1947, el Mr. América Oeste y el Mr. América. En la competición del Mr. América de 1947 que se celebró en Chicago, el 29 de junio, tenía 21 años, batiendo entre otros al popular Alan Stephen y a un jovencísimo Eric Pederson, que con solo 18 años ganó el trofeo del más musculado. En 1948 compitió en el Mr. América, quedando segundo detrás de un magnífico Clancy Ross, otro culturista con un cuerpo equilibrado, y Alan Stephen quedó en tercer lugar. Ya su fama le precedía y decidió dar el salto a Europa, compitiendo en Londres, el 23 de agosto en Mr. Universo Nava y participando en la última gran batalla de John Grimek. Por entonces, John tenía 40 años, era el rey y había escrito páginas gloriosas en nuestro deporte durante 20 años. Había ganado el primer Mr. Universo de Nava y antes un tempranero Mr. Universo de la AAU. Con un Steve en ascenso se prometía una batalla de gigantes, y Grimek demostró
que él lo seguía siendo. Pero Oscar Heidenstadt vio en Steve las clásicas líneas de un culturista de proporciones extraordinarias y lo animó a cruzar el Canal de la Mancha para participar en Francia. Y justo 3 días después del Mister Universo, el 26 de agosto, Steve era coronado en Cannes con los títulos de Le Plus Bel Athlète du Monde y Mr. World de la Federación Francesa de Culturismo. Steve, con su constitución armoniosa, se ganó los mayores elogios y se hizo muy popular, dando muchas exhibiciones por todos los Estados Unidos. Sus fotos con esos músculos masivos y cincelados atrajeron las miradas de Hollywood. Un cazador de talentos del famoso director Cecil B. DeMille lo vio y le ofreció una prueba de cámara para Sansón y Dalila de 1949, lo que derivó en un contrato de 7 años con la Paramount. Y así dejó Nueva York por el sol de California, mudándose a un apartamento cerquita de los estudios porque no tenía auto para moverse. Curiosamente, Reeves siempre contó que el director le ofreció el papel protagonista a cambio de que perdiera 7 kilos de musculatura. Él estuvo preparándose durante 3 meses, perdiendo peso, haciendo pruebas y almorzando a diario con el mismísimo DeMille, quien al final lo reemplazó con Victor Mature, porque debía empezar el rodaje en un mes y él solo había perdido 3 kilos. Obviamente no consiguió el papel, pero como se verá, esto no era más que un pequeño revés para Reeves. En 1949, Steve intenta de nuevo el Mister Estados Unidos, obteniendo la corona John Grimek, y en segundo lugar Clancy Ross. Tercero fue Steve, y el genial George Efferman con sus magníficos pectorales, cuarto. La razón de esta clasificación podía ser que estábamos en la edad del tamaño, y eso influyó de manera notoria en la clasificación. Pero para deleite de los aficionados europeos, Steve, que por entonces era instructor del gimnasio de Bert Goodrich, decidió participar en el Mister Universo Nava, compitiendo con las mejores estrellas del momento, incluido el anfitrión Reg Park. Este, con el tiempo, obtendría 3 veces este título, y Steve dijo de él que poseía el mejor físico del siglo. El 24 de junio, en el Teatro Scala, Steve Reeves ganó el título de Mister Universo y la original escultura de Sandow, que era el trofeo y que tiempo más tarde sería copiada para los ganadores de Mister Olympia. Reg Park fue segundo y el tercer lugar fue para Juan Ferrero, otro físico de una finísima estética. Esta victoria fue posiblemente el acontecimiento más importante deportivo de Steve Reeves con una edad de 24 años. Salto al cine. Era el momento de retomar el salto a Hollywood y Reeves se puso manos a la obra. En lugar de pasearse por castings luciendo sus músculos en busca de exposición rápida, se tomó la meta muy en serio, estudiando interpretación con la legendaria Stella Adler en Nueva York, la profesora de Marlon Brando, ni más ni menos. Según contó en una entrevista para The Perfect Vision Magazine en 1994, tras una discusión con Adler porque se negaba a seguir las estrategias de actor de método, dado que quería aprender a hablar y actuar como protagonista masculino de la gran pantalla, la mujer le pidió que se marchara y le devolvió el dinero. Y así continuó sus estudios en la Escuela Theodora Irving de Teatro y comenzó a ponerse a prueba en obras del vodevil. Queda reflejado que estamos ante un actor que se tomaba muy en serio su nuevo proyecto profesional, pero durante los años siguientes encontraría trabajo en la televisión y se pondría a las órdenes del mítico Ed Wood, el denominado el peor director de la historia del cine, en Jailbait. También trabajaría en el musical de la Metro, Athena,
de Richard Thorpe. No lo pasó nada bien, ya que tenía la impresión de que era un trozo de carne para los directores y sus compañeros de reparto, y también para los espectadores, que solo estaban esperando verle sin camisa. Solo le ofrecían papeles breves en televisión, y esos 2 papeles en cine con diálogos cortos. Reeves incluso llegó a darse por vencido, ampliando su visión profesional a través de la apertura de varios gimnasios. Pero entonces, alguien vio en sus músculos al semidios perfecto. La llamada llegó desde Italia. Cansado de no encontrar a su Hércules ideal, el director Pietro Francisci vio su trabajo en Atenas y le llamó la atención, tanto que le ofreció protagonizar Hércules. Le ofreció el pasaje de avión y un salario de $10.000 de la época para contar la historia de Jasón y los argonautas, introduciendo al personaje como protagonista en la trama. La cinta tuvo tal éxito en Europa que cuando llegó a oídos de Estados Unidos, el productor Joseph E. Levine se apresuró a comprar los derechos de distribución, pagando nada más ni nada menos que $1 millón, y llegando a cosechar 5 en la taquilla del país en 1959. Fue destrozado por la crítica, pero los espectadores enloquecieron con el tórax de Reeves. El éxito de Hércules hizo que muchos culturistas se fuesen a Italia a probar suerte en el mundo del cine, como hicieron Reg Park, Ed Fury o Mark Forrest. Un actor que marcó tendencia. El cine peplum vivió su época dorada entre 1958 y 1965, para ser luego sustituido por el spaghetti western, con éxitos inolvidables como Cleopatra, Espartaco y las mencionadas Ben-Hur o Los 10 Mandamientos. Y si bien en la actualidad son los primeros títulos que recordamos al pensar en el género, entre ellas hubo una serie de películas que arrasaron por el mundo y estaban protagonizadas por Steve Reeves, siendo Hércules de 1957 la primera de todas. Y a pesar de rodar las películas con la voz doblada más tarde en postproducción, Reeves siguió amasando fortuna y éxito en Italia, con una secuela titulada Hércules encadenado, de 1959, y varias películas más como La batalla de Maratón, de 1959, El terror de los bárbaros, del mismo año, o Los últimos días en Pompeya, también de 1959, ya con un salario duplicado. Lo cierto es que su talento como actor siempre quedó a la sombra de sus músculos y la exposición física de su figura, con personajes similares a lo largo de su currículo y cintas del mismo género. Y si bien llegó a coronarse como el actor más taquillero en 25 países alrededor del mundo, no pudo desplegar su faceta dramática o talento artístico en todo su esplendor. Aquí, lo que brillaba era la moda del peplum y sus pectorales al sol. Desde su primera Hércules, su carrera estuvo varios años en ascenso imparable, continuando con más producciones italianas como El Diablo Blanco, El Ladrón de Bagdad, El Hijo de Espartaco o Los Piratas de Malasia, entre otras. Para 1964, su caché había subido a $250.000 por película, siendo uno de los 2 actores mejor pagados de Europa. La otra persona era ni más ni menos que la despampanante Sophia Loren. Incluso se había dado el lujo de rechazar el papel de James Bond antes de que se lo ofrecieran a Sean Connery, porque el salario le parecía demasiado bajo. Hasta dijo que no a Por un puñado de dólares, de 1964, de Sergio Leone, porque no confiaba en que los italianos pudieran llevar a buen puerto la adaptación de una película samurái en forma de western. Fue
Clint Eastwood el que se llevó el papel, marcando el nacimiento de otra moda cinematográfica. La posición de Steve Reeves en la industria era tan privilegiada que incluso tenía una cláusula por contrato que obligaba a los estudios a colocar su nombre en letras grandes, un 70% del tamaño del título de la película. Ni siquiera permitía que directores o productores pusieran su nombre a la misma altura. Sin embargo, y a pesar del éxito, Steve Reeves no pudo descubrirnos su faceta más seria o entrenada como actor, sino que su filmografía centrada en el peplum de narrativa floja y actuaciones que jamás ganarían un premio, con la acción a golpe de músculos en primer plano, se quedó marcada por esos héroes de gran portento físico. Y cuando estaba en la cima, a los 45 años, decidió echar el cierre, y por varios motivos. Apareció y empezó a dominar el spaghetti western en el cine, como comentamos con anterioridad. Y precisamente en ese género, Vivo para matarte, hizo Reeves su último trabajo como actor, en 1968. El momento de dejar el cine. El principal motivo fue una lesión que sufrió en el hombro durante el rodaje de Los últimos días en Pompeya, en 1959. Reeves se dislocó el hombro cuando la carroza que manejaba en una secuencia de acción se estrelló contra un árbol y volvió a lesionarse durante otra escena de inmersión acuática filmando una escapatoria bajo el agua en llamas. A pesar de los tratamientos y cirugía, nunca terminó de recuperarse. Sin embargo, no solo la lesión lo llevó a la retirada, sino también el estrés y la muerte de dos amigos como Errol Flynn y Tyrone Power, que le hicieron replantearse su vida. Pensé, si estos dos tipos se marchan a los 50 y 45, entonces yo quiero tener una buena vida. Quiero hacer exactamente lo que quiero en vida, así que me retiro a los 45, dijo en la entrevista para The Perfect Vision Magazine. Gracias a haber invertido inteligentemente en la bolsa y sus ganancias como actor, había conseguido una posición económica que le permitía cerrar su camino en la industria del cine. Steve Reeves fue un referente para otros reconocidos culturistas, como Arnold Schwarzenegger o Lou Ferrigno. Después de su retirada del cine, Reeves se dedicó a enseñar sus métodos de trabajo y a promover el culturismo libre de drogas, y escribió varios libros. En la década de los 80, se retiró prácticamente de la vida pública y se compró un rancho en California en donde se dedicó a criar y montar caballos y cosechar naranjas y aguacates junto a su segunda esposa, la condesa polaca Aline Swartzewicz, que falleció en el año 1989. Según compartió a los 68 años, se levantaba a las 6 de la madrugada para hacer una caminata intensiva de media hora. Levantaba pesas otra media hora y durante 9 meses al año, debido al buen clima, también hacía ejercicios en la piscina. Y luego cabalgaba a sus animales. Así que desde las 6 hasta las 10 es todo ejercicio, pero placer. Antes levantaba más peso y hacía 10 repeticiones por músculo. Ahora levanto menos, pero hago 15 repeticiones. Me mantiene donde quiero estar y no añade estrés a mi cuerpo. Me siento bien, me veo bien, estoy en buena forma y no tengo lesiones, compartía. Steve Reeves murió a los 74 años el 1 de mayo del año 2000, alejado de Hollywood, como consecuencia de un coágulo de sangre, días después de diagnosticarle linfoma. Con 16 películas en su haber y tras haber logrado la hazaña de ser de los actores mejor pagados y taquilleros de Europa, Steve Reeves cerró la puerta del cine, dejando una filmografía que se lucró más de sus músculos que de su talento. Hacía muchas de sus escenas de acción él mismo,
y se entregó de lleno a una carrera como actor. Pero los proyectos que hubieran podido revelar más de su preparación artística nunca llegaron, o no supo aceptarlos a tiempo. Y al final, Steve Reeves pasó a la historia como el gran Hércules del cine, uno de los padres del peplum, pero encasillado hasta el punto que nunca llegamos a saber si escondía a un gran actor bajo su belleza física. Steve Reeves fue el padrino del movimiento de héroes musculados del cine, junto a Gordon Scott y Rec Park, y décadas más tarde, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Chuck Norris o en la actualidad Jason Statham y Dwayne Johnson siguieron su estela. Esperamos te haya gustado el video de hoy y hayas disfrutado recordando o conociendo a una figura tan importante como emblemática tanto del culturismo como del cine. Steve Reeves, siempre te recordaremos. Fuiste el pionero del cine de músculos y testosterona, que tanto nos gusta y recuerdos y buenos momentos de tardes de cine nos ha regalado. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. Te leemos en comentarios. Soy Alex Coach y te espero en el próximo video.